El propósito es, hermanos, que como familia adoremos, que como familia nos congreguemos, glorifiquemos y que como familia también aprendamos de la palabra de Dios. Que como familia podamos dar el ejemplo a estas generaciones que vienen tras nosotros y que ellos también pues continúen, ¿verdad? Viendo lo que usted y yo hacemos acá en su iglesia. Abra conmigo su Biblia en Génesis capítulo 35. Voy a invitarle a que la pueda tener ahí abierta, su Biblia preparada, porque vamos a leerlo ahorita en unos minutitos. Génesis capítulo 35, versículos del 1 al 5. Vamos a hablar el día de hoy acerca de cuando la crisis llega a la familia. Es muy importante estar preparados en todo momento, hermanos, porque no sabemos cuándo va a llegar alguna situación que nos va a tambalear. Aquí el hermano Cástulo cada domingo nos recuerda, ¿verdad?, que en cualquier momento puede llegar un temblor, un sismo, en cualquier momento podemos enfrentar alguna situación de emergencia y tenemos que estar preparados para actuar. En la capacitación de los 4 jueves, fueron 4 jueves, hermano, 4 jueves que nos capacitaron, y tres jueves y un sábado, ¿verdad?, que nos capacitaron en protección civil y todo eso. Ese era el llamado, a estar preparados. No sabemos muchas veces qué hacer, cómo actuar. Cuando alguien se desmaya, cuando hay un accidente, no sabemos qué hacer, pero es necesario conocer que quizás no vamos a ser expertos en medicina o en algo que se le puede dar al enfermo, pero sí lo podemos auxiliar, lo podemos atender. De igual manera, hermanos, cuando estamos enfrentando alguna situación difícil en la familia, ¿cómo actuar? ¿Qué hacer? Hay etapas que el matrimonio debe enfrentar, ¿verdad? Y como matrimonio debemos aprender a conocerlas, que es necesario que las aprendamos. ¿Por qué? Porque de repente llegan situaciones por las cuales no estamos preparados a qué hacer. La palabra de Dios, hemos pasado durante todo el mes de agosto exhortando, animando a que conozcamos la palabra de Dios y que la palabra del Señor es esa guía, es ese mapa, es esa brújula, es ese manual que nos ayuda a nosotros a cómo vivir, a cómo actuar, a qué hacer y nos ayuda en todos aspectos de la vida, ¿verdad? La familia en medio de una crisis, cuando la crisis llega, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar? La crisis, hermanos, llegan sin avisar. Las crisis llegan sin anuncio previo. Y por esa razón necesitamos estar siempre preparados para lo que nos toca enfrentar. Aunque no sepamos qué enfrentaremos, lo que sí nos ayuda es mantener nuestro carácter fortalecido y alimentar nuestra vida espiritual estando firmes en todo momento. No debemos permitir que las emociones nos controlen. No debemos permitir eso. Aquí yo recuerdo cuando el hermano nos estaba capacitando y el Sergio también, el técnico en primeros auxilios, también nos enseñaba, nos capacitaba, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando usted y yo enfrentamos alguna crisis, alguna situación, algún accidente? Llega un momento emocional en donde muchos de nosotros quizás nos congelamos o comenzamos a llorar, comenzamos a gritar, ¿no?, sin razón, no sabemos qué hacer. Yo recuerdo aquí, citando, no le pedí permiso al hermano Cástulo, pero citando dice el hermano, con tu permiso, ¿verdad?, a despertarte, a hacerte ver dónde estás, a moverte, a sacudirte. Hey, estás pasando esto, hey, está sucediendo esto, recapacita, despierta, estás en un accidente, estás pasando por esto, necesitamos sacarte de acá, necesitamos moverte, pero hay que actuar en ese momento. Si nos dejamos controlar por las emociones, si nos dejamos controlar por nuestros sentimientos, hermanos, en muchas ocasiones eso nos puede llevar a destruirnos. Necesitamos sobreponernos a eso. Y la Biblia nos enseña eso. Hoy en día en la sociedad, en el mundo, está un movimiento donde apela mucho al emocionalismo, apela mucho al sentimentalismo. Pero Jeremías dice que engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas. Engañoso es lo que podemos llegar a sentir y es necesario estar preparados para enfrentar la realidad tal cual es. Y más en nuestra familia, hermanos. Hoy en día las circunstancias nos han enseñado mucho acerca de nuestras relaciones, acerca de nuestras relaciones familiares. Algunos estudiosos dicen que hoy en día las familias convivimos más, jugamos más, comemos más. Algunos duermen más, pero también muchos están enfrentando crisis de manera regular.
Las crisis llegan, hermanos, son inevitables, llegan sin esperar, son en muchos casos irremediables. Hay que hacer frente a la realidad, pero también las crisis, no sé si existe esa palabra, pero son enfrentables. Se pueden enfrentar. Usted y yo necesitamos saber qué hacer, qué actuar, y debemos estar preparados para que la crisis no nos venza. Vamos a leer Génesis capítulo 35, versículos del 1 al 5, pero le voy a dar el contexto de estos versículos primero para que comprendamos lo que vamos a leer. El contexto habla de la historia de Jacob y su familia, desde Génesis capítulo 34. Habla acerca de Jacob y su familia. La familia de Jacob venía peregrinando en el desierto después de aquella reconciliación que había tenido con Esaú, su hermano, ¿verdad? Recuerde que Jacob y Esaú eran, no sé si llamarlos gemelos, pero eran como cuates, podemos decir así, ¿verdad? Mellizos, gracias Anita, eran mellizos. Uno era velludo y otro era lampiño, ¿no? Había diferencia, uno era de guerrero, uno era que era cazador y el otro se quedaba en casa. Tenían esas diferencias, Jacob y Esaú. Recuerde que después de que Jacob había sido guiado por su mamá para comprarle la primogenitura o la bendición de su padre, Esaú pues lo había perseguido, ¿verdad? Desde aquella venta que hizo por un caldo de lentejas. Entonces Esaú se levantó contra su hermano y hubo una persecución que duró varios años. Luego Dios toca el corazón de Jacob, también el de Esaú, y existe una reconciliación. Estoy narrando todo lo que pasa anteriormente. Después de esta reconciliación con su hermano Esaú, Jacob y su familia llegan a un lugar que se llama Siquem. Siquem es el lugar de un pueblo en donde se llama así porque el hijo del rey se llamaba Siquem. ¿Y qué sucede cuando llega Jacob ahí? Siquem, el hijo de ese rey, se enamora de la hija que Jacob tuvo con Lea. Ella se llamaba Dina y se enamora. Pero dice que antes de casarse o antes de tomar la decisión de casarse, ellos tienen relaciones sexuales. Siquem le endulce el oído a Dina, Dina escucha a Siquem, tienen relaciones y regresa Dina, como dice ahí en el pasaje, ¿no? Ya humillada, dice, porque pues no hicieron las cosas como deberían haberlas hecho. Y entonces Jacob se da cuenta y Siquem y su papá van a platicar con Jacob y dice, oye, no pasa nada. Si él quiere casarse con tu hija, entonces vamos a hacer las cosas. Sucede, eso estoy narrando una historia de hace miles de años. Eso no sucede hoy, hermano, ¿verdad que no? Pero sucede así, no, es que ya se la llevó, no, si se va a querer casar o si se quieren casar. Y sucede eso. Entonces Jacob dice, bueno, pues entonces vamos a hacer las cosas bien. Los hermanos de Dina, los hijos de Jacob, dicen, vamos a hacer algo. Mira, nosotros tenemos una práctica de circuncidarnos, que ellos se circunciden y entonces te puedes casar con nuestra hermana. Pero esa era una trampa, porque sus hermanos estaban tramando todo. Dice la historia que el pueblo accedió y que cuando estaban en el mayor dolor de esa cirugía que se hace el hombre en la circuncisión, ellos van, los hijos de Jacob, y atacan al pueblo y matan a la mayoría de hombres en aquel lugar. Jacob se da cuenta y Jacob dice, me han metido en problemas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Se van a unir los demás grupos y nos van a atacar y nos van a destruir. Y mire lo que pasa ahorita. Entonces, ahora sí, leamos Génesis capítulo 35. Voy a leer el 30 para nada más darle el final del contexto. Dice Jacob que le dijo a Simeón y a Leví, con lo que han hecho, ustedes me han traído muchos problemas. Ahora los cananeos y los fereceos no van a querer ni verme. Nosotros somos pocos y si la gente de esta tierra se une contra nosotros, acabarán por matarnos a todos. Y entonces viene Génesis 35 del 1 al 5. Vamos a ponernos en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Yo voy a leer el 1, les voy a invitar a que me ayuden con el 2 y así nos alternamos hasta unirnos en el número 5. Génesis 35 del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú.
y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Juntos. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que nos permites poder aprender de esos temas pertinentes a la familia. Permítenos, Señor, ser sensibles a tu palabra y que tu nombre sea glorificado a través de lo que se expone, Señor, en esta hora. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, y que tu nombre sea glorificado a través de este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Cuando la crisis llega a la familia, hemos escuchado acerca del contexto en el que esta familia había enfrentado. Jacob no buscó eso. Se dieron las cosas como se dieron, ya lo escuchamos ahorita. Pero mi intención el día de hoy, hermanos, es ayudarnos a todos a que aprendamos a identificar estas cualidades que Jacob y su familia tuvieron para enfrentar alguna crisis que usted esté pasando, o que estemos enfrentando, o que vayamos a enfrentar en la familia. Y lo primero que aprendemos de este hombre y su familia es que un líder de familia busca a Dios en medio de la aflicción. Jacob no buscó la ayuda de sus familiares. Jacob no buscó primeramente la ayuda de los que estaban alrededor. No dijo, estos se van a juntar contra mí, yo tengo más gente y voy a conocer más, o se van a juntar contra mí, vamos a hacer una guerra. Él no hizo más grandes las cosas. Lo que encontramos en este pasaje es que lo primero que hace este hombre en la familia es que busca a Dios. Así que usted y yo, hermanos, estamos en el lugar correcto, a la hora correcta, enfrentando la situación correcta que usted esté pasando, pero haciendo lo correcto para hacerle frente. Es lo que usted y yo debemos aprender a hacer en medio de cualquier situación. En medio de la aflicción debemos buscar a Dios. En medio de los problemas debemos buscar a Dios. En medio de la situación angustiante debemos buscar a Dios. Esta familia lo que hizo trajo consecuencias, pero un líder como Jacob buscó a Dios en medio de la aflicción. La familia de Jacob, hermanos, estaba en una crisis que para muchos quizás era irremediable. Las consecuencias que eso traerían eran consecuencias terribles. Pero la actitud de Jacob como líder de la familia nos enseña a enfrentar la crisis de manera correcta. Nos enseña a enfrentar las situaciones difíciles de manera correcta. Me encantó esta versión y se lo voy a leer. Va a aparecer ahí en la pantalla. Fíjese cómo lo dice Jacob. Creo que es el versículo número 2 de Génesis 35. Dice, edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares donde anduve. Jacob, cuando enfrentó una prueba, él sabía a quién acudir. ¿A quién acudimos nosotros, hermano? ¿A dónde vamos primero? ¿Doblamos rodillas? ¿Vamos al Señor en oración? Estamos pasando una situación difícil y nos juntamos a orar, mandamos un mensaje y decimos, vamos a orar, o ayúdeme a orar, hermanos, por esta situación que estoy pasando. Hermanos, nos encanta, a mí en lo personal me encanta cuando me llega un mensaje donde los hermanos piden oración por algo, porque saben que pueden contar con nosotros en oración. Porque la oración, como lo leímos ahorita en Romanos capítulo 2, hermanos, debe ser constante en nuestras vidas. No debe faltar, y en nuestra familia debe ser fundamental. Jacob, hermanos, nos muestra 3 cualidades de un líder de la familia en medio de una crisis. Busca a Dios en adoración. Busca a Dios en obediencia. Y busca a Dios con el ejemplo. Eso es lo que hace Jacob. Jacob sabía que podía acudir a Dios en medio de cualquier circunstancia. He visto algunas imágenes que postean ahí en el Facebook, algunas personas que dicen, a mí me gusta mucho, que dice que cuando yo haga algo malo, dice, yo pueda decir, voy a contar con mi papá, o mi papá puede ayudarme en esto, y no decir, híjole, mi papá me va a matar por lo que acaba de enterarse, ¿no?
Esa es la confianza que uno puede tener con Dios. Es la confianza que usted y yo podemos tener con el Señor, hermanos. Podemos acudir a Él en medio de las circunstancias difíciles en nuestras vidas. Podemos acudir a Él. La historia nos dice que ellos huyeron de ese lugar. Huyeron. Jacob ni pasó por su mente enfrentarse a esta gente. No pasó por su mente hacer frente a estas personas. Eran personas guerreras y quizás sabía él que le iba a perder. Pero él huye. Y en esa huida dice la historia que él caminó de Siquem a Betel. Y de esa distancia, es una distancia de 40 kilómetros. 40 kilómetros. 40 kilómetros hacia arriba. Y a eso hay que sumarle que venían con el pendiente que venían persiguiéndolos. Quizás iban niños con ellos, llevaban animales. Era una situación difícil para la familia, pero él buscaba obedecer a Dios. Algo de lo que Dios se agrada, hermanos, siempre es ver que sus hijos le adoren en medio de la crisis. Es ver que cada uno de nosotros le busquemos en medio de nuestra aflicción. Tenemos ejemplo de eso. Noé adoró en medio del diluvio. Abraham adoró en el altar donde sería sacrificado Isaac. David adoró cuando su hijo muere. Jesús adoró en el huerto de Getsemaní. Pablo adoró en la cárcel. Un líder de familia, hermanos, enseña a su familia a adorar a Dios en medio de la crisis. No sabemos qué hacer, vamos a orar. No sabemos cómo enfrentar eso, vamos a orar, vamos a ir al Señor en oración. Normalmente lo que la crisis quiere hacer en nuestras vidas, hermanos, es alejarnos del camino del Señor. Y el enemigo pone en nuestra mente, pone alrededor nuestro malos consejos que nos guían y nos dicen, y así es el Dios al que adoras, permite que llegue todo eso, esto y lo otro. En parte de mi testimonio les he comentado que mi papá sufrió muchas enfermedades. A mi papá le llegaron 4 infartos al corazón. 4 infartos al corazón. El cuarto de ellos fue el que lo fulminó, pero él sobrevivió a 3 infartos. Pero el problema es que cuando hay un infarto, todos sus órganos se afectan. A él el primer infarto le afectó sus riñones, luego sus pulmones, luego su estómago, luego su esófago. Y fueron situaciones que él iba empeorando. Cuando yo fui a visitar a mi papá, me dolió mucho verlo con una traqueotomía, ya no hablaba mucho, se hacía mucho el esfuerzo de caminar. Había sufrido bastante. Y mi papá nunca fue alguien que yo lo vi borracho, nunca fue alguien que lo vi fumando, nunca anduvo en esos caminos. Siempre íbamos a la iglesia, siempre congregándonos, él tocaba en el grupo de alabanza, luego ya de grande estudió para pastor y fue pastor. Nosotros sabíamos que eran situaciones que él estaba enfrentando, pero la gente que estaba alrededor, que no conocía a Dios, incluso familiares, hermano, ¿qué decían? ¿Y así es el Dios al que adoras? ¿Y por qué Dios no lo sana? ¿Y por qué Dios no lo tiene bien? Y eso es lo que hace Dios al que vas todos los domingos a adorar. Por eso. Y comenzaban a acusar, comenzaban a señalar. Eso es lo que la gente ve alrededor cuando llegan las situaciones difíciles a nuestra vida. Y el enemigo va a querer sembrar en nuestra mente, en nuestro corazón esa duda. Y por eso muchos hermanos se van de los caminos de Dios. Por eso muchos no se mantienen firmes porque hacen caso a esas situaciones. Jacob, cuando enfrentó la crisis, Jacob decide obedecer a Dios, porque es una decisión, hermano. Él decide obedecerle, él decide buscarle en adoración y él da el ejemplo. Él da el ejemplo. Fíjese la siguiente característica de esta familia. Un líder de familia no actúa basado en sus emociones. ¿Cuántos tenemos problemas con eso, hermano? Yo soy impulsivo. ¿Cuántos tenemos problemas con eso? Si de repente se le mete a alguien en el tráfico, lo que yo quiero no es darle una oración. ¿Sí me entiende, verdad? ¿Qué es lo que mi cuerpo quiere hacer o qué es el impulso que usted quiere hacer? Decirle esto, decirle lo otro, ¿no? Te voy a enseñar a manejar y si quieres te enseño ahorita, ¿no? ¿Qué tal, no? Yo soy impulsivo, tengo un problema con eso. Mi esposa de repente me regaña. Ahí veníamos, usted sabe que meterse a la central es un lío, ¿no?
Pero es el caminito que nosotros a veces tomamos del seguro para la central, porque es el camino más corto. Ahí estaba, un taxi enfrente, bajando gente, subiendo gente. Lo esperé casi 10 minutos. Luego se adelanta y luego se atraviesa un taxista en medio de la calle para darle lugar al otro que se estacionara. No, hermano, 10 minutos sin almorzar, sin tomar café desde temprano. Salimos creo que a las 6 de la mañana para el seguro y regresamos 7:30 y el niño allá preparándose en la casa para la escuela, ¿no? Y la camioneta, pues gracias a Dios no le he puesto el logo de la iglesia, hermano. Así que, ¿ah? Y mi esposa dice, tranquilo, tranquilo. No, es que no me da permiso. Todos tenemos problemas con las emociones. Todos nos tendemos a dejarnos llevar por eso. Pero un líder de la familia, hermanos, cuando estamos enfrentando crisis, si nos dejamos llevar por las emociones, es un desastre. Es una destrucción. Jacob bien pudo haber actuado de acuerdo a sus emociones, pero él no. Él decide buscar a Dios en obediencia. Y lo hace, hermanos, porque es lo correcto en medio de la crisis. Es lo correcto. Por ahí anduvo una campaña hace años, cuenta hasta 10, no hasta 10, hasta 100 o hasta 1000, ¿verdad? Y no nos tranquilizábamos. ¿Por qué? Porque cuando estamos nosotros en medio de una situación desesperante, una situación que no sabemos qué hacer, las emociones pueden ser traicioneras. Jacob, si se hubiera dejado guiar por sus emociones, entonces estaríamos leyendo una historia diferente. Cuando enfrentamos una crisis, hermanos, debemos darle la dimensión correcta. Debemos entender primero qué clase de situación es la que estamos enfrentando. El problema de muchos seres humanos como nosotros, hermanos, es que cuando enfrentamos una situación difícil, enfrentamos una etapa que se llama la negación. Y cuando pasa, dice, no pasa, no está pasando, no está pasando. Y es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos, haciendo ver quizás la situación como nosotros quisiéramos que se viera. No está pasando. Usted ve cuando recibimos una noticia terrible, cuando está pasando alguna situación difícil a nuestro alrededor, que hay personas que dicen, no, esto no está pasando, no está pasando. Es un mecanismo de defensa nuestro. Pero para hacer frente a la crisis necesitamos entender la dimensión de lo que estamos enfrentando. Necesitamos darnos cuenta de la realidad que está pasando. Decíamos ahorita al principio, ¿verdad? Cuando alguien está en un accidente, la persona dice, no está pasando. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Despertar y decir, sí está pasando. Estás en medio de un incendio, estás en medio de una situación de riesgo. Sí, muévete, caminemos. Aquí no podemos estar. Movámonos de acá. Hay que darle la dimensión correcta a la crisis. ¿Qué situación difícil usted está enfrentando? Dele a esa situación la realidad de lo que usted está pasando. Entérese, hermano, dése cuenta de la situación, porque así es como podemos hacerle frente a lo que ha llegado a nuestras vidas. Jacob no se dejó llevar por las emociones. Es bien fácil decir, no pasa nada, o esto no está pasando, o esto es un sueño. No, es una manera natural de ver la crisis, pero si nos estancamos ahí, entonces corremos el riesgo de ser derrotados. Si nos dejamos controlar por esas emociones, no encontraremos fortaleza. Jacob, hermanos, actuó correctamente. Jacob no estaba siendo pesimista, él está siendo realista. Si durante el tiempo de crisis las emociones nos quieren controlar, cuidado, hermanos, porque no lograremos nada bueno. Por eso es necesario buscar consejeros, por eso es necesario acercarnos a personas que nos hagan ver la realidad de lo que está pasando. Hay personas especialistas en psicología, en psiquiatría, hay especialistas en consejería. ¿Qué es lo que nos ayudan ellos, hermanos, cuando vamos a pedir un consejo? A que nos demos cuenta la realidad de la dimensión de la situación que estamos enfrentando. Y normalmente decimos nosotros, es que tú no estás viendo esta parte de la situación, tú no estás viendo esta otra parte, o esta decisión que vas a tomar. Y se le aconseja que se dé cuenta de la realidad a la que está enfrentando. Jacob actuó de acuerdo a sus convicciones, no a sus emociones. Y ahí y esto, hermano, nos ayuda a que usted y yo entendamos la manera en la que debemos actuar. Cuando estamos en medio de una situación difícil como jóvenes,
o los jóvenes están enfrentando una situación. Es bien bonito sentirse querido, sentirse amado, es bien bonito sentirse respetado, pero ¿qué tal tus convicciones cuando te invitan a algo, a hacer lo que no debes hacer? No es porque no te quieren, es porque aprecian tu amistad, es porque quieren tener así cerca tuyo, porque agrada la compañía, pero ¿qué tal tus convicciones? Si actuamos de acuerdo a nuestras emociones siempre, hermanos, corremos el riesgo de ser destruidos. Pero nuestras vidas deben ser vidas que estén basadas en la convicción de lo que hemos decidido creer. ¿A Dios le agrada esto? ¿Qué haría el Señor en medio de esta situación? ¿Qué dice la palabra de Dios en medio de esto que estoy haciendo o lo que no estoy haciendo? Las emociones traicionan, pero las convicciones traen firmeza. Jacob actuó de acuerdo a sus convicciones. Porque un líder de familia, hermanos, no actúa basado en sus emociones, actúa basado en sus convicciones. Es cierto que actuamos o reaccionamos a una situación como quisiéramos que no estuviera pasando, pero mientras más tardemos a hacerle frente a eso, hermano, más daño seguirá haciendo a nuestras vidas. Hay personas que todavía viven, hay familias que todavía viven con situaciones del pasado que no han querido hacer frente en el presente y le siguen afectando y siguen cargando con eso. Haga frente a esa situación de la manera más real de la que pueda, hermano. Pero cimente sus convicciones primero bien firmes. Que esas convicciones estén firmes para que no lo muevan. Porque un líder de familia, número 1, busca a Dios en medio de la aflicción. Número 2, un líder de familia no actúa basado en sus emociones, actúa basado en sus convicciones. Un líder de familia, número 3, se enfoca en las causas, no en las consecuencias. Jacob, hermanos, nunca recriminó a sus hijos. Lo más que encontramos es el versículo 30 que yo leí. Dice el versículo 30, Jacob le dijo a Simeón y Leví, ustedes me han dado muchos problemas. ¿Nomás le dijo eso? ¿Nomás? Claro que es una declaración que sale del corazón de Jacob, ¿verdad? Pero entonces nunca, y de ahí nunca encontramos que él recrimina el actuar de sus hijos. Lo que él hace es que actúa. Y mano, esto es lo que nosotros debemos aprender aquí. Porque Jacob se enfocó en actuar. Una característica de la persona que se deja controlar por sus emociones es que siempre vive con esas emociones del pasado. Y también y eso, hermano, afecta toda la vida de la persona. Incluso nuestro actuar, nuestro trabajo, nuestro negocio, cuando emprendemos, cuando hacemos esto, cuando hacemos lo otro. Si nosotros no hemos superado lo del pasado, eso nos va a detener para no seguir avanzando. Este actuar de la familia de Jacob, hermanos, de un líder de familia, nos enseña a no enfocarnos en las consecuencias, sino en la causa de eso. Retomo nuevamente la capacitación, porque yo tomé como base lo que aprendimos aquí de la capacitación de primeros auxilios y de combate contra incendios. Y nuestro hermano decía que cuando está la flama, ¿sí está la llama o flama? Los dos, la llama, dice, normalmente usted va con la manguera y le apunta al fuego, y no hay que apuntar al fuego, hermano. Apúntele a la base de donde está saliendo esa llama. Por eso dice, el hermano nos explicaba que cuando hay un contenedor que está incendiándose y llegan los bomberos, no le echan el chorro de agua a la llama. ¿A qué le echan, hermano? Al tanque, a la cisterna. Porque si se mantiene eso frío, entonces no va a seguir el incendio y va a terminar extinguiendo la llama. Normalmente eso es lo que hacemos en nuestras vidas, hermanos, o lo que debemos hacer. Cuando llega una situación difícil a nuestra vida, cuando llega una crisis, cuando llega una situación que nos mueve el piso, nosotros nos enfocamos siempre en las consecuencias y no debe ser así. ¿Qué es lo que causó eso, hermano? ¿Qué es lo que nos ha llevado a esto? ¿Qué nos llevó a esto otro? Necesitamos enfrentar las causas, no las consecuencias. Y es lo que hizo Jacob. Jacob se enfocó en actuar. Muchas veces nos enfocamos tanto en la consecuencia desagradable que descuidamos al encontrar la causa. La consecuencia, hermanos,
de unos hijos rebeldes, la consecuencia de un matrimonio que no está firme, la consecuencia de una familia que se divide. No es ese momento nada más, no. ¿Qué es lo que está causando todo eso? Y yo siempre pongo como ejemplo cuando usted ve un lago cubierto de hojas. Se ve bien bonito, hermano. Un lago así con las hojas así bien bonito y todo, y que ve las hojas que se mueven en ese lago, en esa agua que se mueve y todo ahí. Pero ¿qué es lo que está moviendo esas hojas? ¿Qué es lo que está moviendo esa agua? Son las corrientes abajo. Se ve bien bonito, se ve hasta que se puede pisar o pararse ahí uno. Pero ¿qué es lo que está moviendo todo eso? Es lo que no se ve, lo que está interno ahí. Muchas veces nosotros nos enfocamos en las consecuencias, en lo que estamos pasando, pero ¿qué es lo que está causando eso? ¿Por qué no logro una estabilidad económica? ¿Por qué no logro una estabilidad emocional? ¿Por qué no logro una estabilidad espiritual? ¿Por qué siempre batallo en mi matrimonio? ¿Por qué batallo con mis hijos? ¿Cuáles son las causas de eso? ¿Estamos apelando a la causa o nos enfocamos solamente en las consecuencias? Necesitamos hacer frente, hermanos, a la causa. Jacob hizo frente a la causa. Debemos conocer a personas que vienen quizás podemos conocer a personas que vienen de una familia muy bien acomodada, han tenido recursos de todo lo que puede llevarse a la vida, son exitosos en lo que producen y es muy bueno, es muy bueno. Pero también quizás podemos conocer a personas que vienen de una familia que no tuvo eso y las personas salieron adelante en medio de la crisis, en medio de la situación difícil. ¿Qué fue lo que se aplicaron? En la causa, no en la consecuencia. No dijeron, porque mi papá batalló con alcoholismo, yo también batallo con alcoholismo. No, ¿cuál fue la causa de eso? ¿Qué es lo que te está llevando a repetir esos patrones? Jacob no se enfocó en las consecuencias. Jacob se enfocó en las causas. Porque somos, hermanos, lo que decidimos hacer con nuestras circunstancias. El hoy, lo que usted haga hoy, le va a permitir hacer algo bueno o algo malo en el futuro, en el mañana. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? No lo que venimos acarreando, eso ya, hermanos, superémoslo con la ayuda de Dios, pidámosle perdón al Señor y que Él nos ayude a seguir adelante, pidamos perdón a las personas, arreglemos la situación y sigamos al frente, nunca recriminemos más eso. Somos muy buenos en eso, ¿no? En aquel entonces yo me acuerdo que muchas personas, yo no sé hoy si alguien lo lleva o alguien tiene esa práctica o ese hábito, pero ocupaban un diario para poder guardar o escribir todo lo que hacían durante su vida. Yo no sé si usted lo practica de esa manera hoy, pero yo me acuerdo, citando nuevamente a mi papá, que él se guiaba por la agenda y él siempre cada año tuvo una agenda y usted iba a su agenda el 1 de septiembre de 1994 y él anotaba el versículo que leía en la mañana, a qué hora se levantaba, el pasaje que iba a estudiar esa semana o ese tiempo, a dónde iba a asistir, a qué horas debía llegar, a qué hora regresó, con quién regresó, si se pasó algún imprevisto, algo, todo lo anotaba en ese día, en esa columna del día 1. Muchos de nosotros no tenemos quizás una agenda física, pero en nuestra mente andamos acarreando cosas que nunca nos van a ayudar a salir adelante en nuestra familia, hermano. Jacob no se enfocó en la consecuencia. Jacob se enfocó en la causa. Jacob decidió actuar, hermano. Jacob decidió hacer algo y actuó para evitar que eso volviera a suceder. Él atendió la causa, no se lamentó de las circunstancias. ¿Por qué, hermanos? Porque si queremos un cheque al final del mes, debemos trabajar. Si queremos bajar de peso, tenemos que hacer ejercicio y dieta. Si queremos lo mejor en la vida, tenemos que esforzarnos. No sirve de nada que yo diga, ay, estoy bien gordo. Ay, me pasé de peso. Pero si no hago nada por eso, hermano. Me dieron resultados a mí esta semana y salí alto en todas las calificaciones de los análisis. Alto salí. Debí haber tenido 270 en uno y tenía 380. Amén, hermano. Ya me van a regañar las enfermeros, ¿verdad? Pero ¿qué me dice la doctora? Tiene que atenderse.
Pero doctora, yo me siento bien. Sí, sí, pero que se sienta bien no quiere decir que usted esté bien. Tiene que atenderse. Ya lo mandé a nutrición, me dijo. Sí, le dije 2 veces. Y tengo cita en este mes. Hay que hacer algo, hermano. Hay que actuar. Si yo me quedo lamentando de eso, hermano, mi cuerpo lo va a seguir resintiendo y no voy a hacer nada para que eso cambie. Lo mismo sucede en nuestro matrimonio, lo mismo sucede con nuestros hijos, lo mismo sucede en nuestra familia. Si yo sigo diciendo, ay, es que mis hijos no me obedecen, la raíz del problema no es ese, hermano, la desobediencia. La raíz del problema es que no dedicamos tiempo para eso, no dedicamos tiempo para fomentar la confianza, no dedicamos tiempo para mostrar ese amor. ¿Qué si yo me quedo como familia, como matrimonio diciendo, ay, es que no, mi matrimonio nunca va a mejorar? Hay parejas que llegan a consejería con ese pensamiento, hermano. Y cuando le dicen a uno, ya está todo terminado, pastor, ya hemos decidido divorciarnos. Entonces, ¿para qué vienen? Le digo, si ya decidieron divorciarse. ¿Le van a echar ganas? ¿Vamos a hacer las cosas bien? ¿Van a construir, le digo yo, lo que ustedes destruyeron? Porque yo no lo voy a hacer, lo van a hacer ustedes. ¿Están dispuestos a eso? A dimensionar el problema y a hacer frente y a actuar a eso. No sirve de nada que yo diga, ay, me voy a quedar así y no va a pasar. No, hay que hacer algo, hermano, hay que actuar. Decíamos ahorita en el versículo que leímos en Romanos capítulo 12 que necesitamos ser diligentes. Y una característica del diligente es que siempre actúa. Siempre actúa. Siempre tiene una respuesta. Siempre tiene algo para hacer. En cambio, el negligente nunca tiene nada que hacer. Nunca. Y siempre anhela hacerlo y nunca lo hace. Una característica de la persona que es floja, que es haragán, en mi país le decimos de otra manera, pero no lo voy a decir acá, es que siempre anhela ser rico, pero nunca se esfuerza por serlo. Ay, cuando yo tenga. Ay, si yo tuviera. Ay, cuando yo trabaje ahí. Ay, cuando yo sepa inglés. Ay, cuando yo sepa esto. Pero ¿qué estás haciendo para lograrlo, po? ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, no nos damos cuenta que esto de las consecuencias y las causas, nos estamos enfocando tanto en esto que nos olvidamos de atender las causas. Si nuestra familia, hermanos, puede mejorar, es por el esfuerzo que usted y yo tengamos o que queramos hacer. Si tu vida profesional puede mejorar, va a depender mucho del esfuerzo, de la acción, del actuar que usted haga. Si nuestros hijos pueden mejorar, es por el esfuerzo que usted y yo hagamos para que ellos mejoren. Al igual en nuestra familia, hermanos, si queremos tener hijos disciplinados, productivos, exitosos, ¿cuántos anhelamos eso? Amén, hermanos. Si anhelamos que nuestros hijos sean así, debemos trabajar mucho en ello. Si queremos un matrimonio saludable, amén, hermanos, queremos un matrimonio saludable, debemos esforzarnos para lograrlo, dando lo mejor de nosotros, no esperando que el otro cambie. No esperando, ay, pastor, es que usted no conoce a mi esposo. No, ni quiero conocerlo, hermano. La que la conoce es usted. Es que usted no conoce a mi esposa. Usted conoce a su esposa. Esfuércese por hacer las cosas bien. Va a depender mucho de eso. Mire, se lo voy a decir así, hermano, y no es una herejía ni nada de eso. Pero las cosas no cambian solo orando. Tiene que actuar usted. Tiene que actuar. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Eso implica, hermanos, que él tenía que levantarse a dirigir a ese pueblo después de un tiempo de oración con Dios. Pero él tenía que ir al frente. Él tenía que mostrar ejemplo. Jacobo igual, hermano. Muchos de nosotros queremos espiritualizar todo y pasamos de rodillas orando para que el esposo, para que la esposa cambie. Pero cuando dejamos de orar, nosotros no hemos cambiado. No debe ser así, hermano. Jacob nunca recriminó a sus hijos. Lo que él hizo es que actuó. Y dijo, vénganse, vámonos. Vámonos, ¿a qué? A buscar a Dios. Vámonos a adorarlo a Él, porque Él nos va a decir qué hacer. No les dijo, ustedes son unos hijos y ustedes quédense aquí castigados y que no se me acerque, que no quiero hablar con ustedes, porque somos así, hermanos, como seres humanos. Yo le digo, yo batallo con eso.
porque yo fui criado por un hombre así. Un papá que era muy estricto y decir que ahí te vas a quedar castigado y quizás nunca levantó un castigo mío, quizás. Pero ahí siempre hay. No recriminemos eso, hermanos, nada más. Busquemos el actuar, busquemos el hacer algo diferente para que nuestra familia viva diferente. Si atendemos a tiempo la causa, entonces las consecuencias serán productivas. Cuando llegue la crisis, hermanos, como familia, estaremos firmes, estaremos fuertes, estaremos saludables y no se lamente en las consecuencias, atienda las causas. No se lamente en las consecuencias. Ay, pastor, es que en esta familia me tocó nacer a mí. Pues si usted quiere sacar adelante a su familia, esfuércese por sacarla adelante. Ay, pastor, es que es el marido que me tocó. No, usted lo eligió. Usted lo eligió. Amén, hermanas. No dicen amén bien convencidas. Ay, es que la mujer, usted la eligió, hermano. Eso, mero. Gracias, hermano. Eso. Hermano, atendamos las causas. Atendamos, ¿para qué? Para que más adelante las consecuencias que enfrentemos sean no las mismas que estamos enfrentando hoy. Y por último, hermanos, un líder de familia cumple con su responsabilidad a pesar de la crisis. Una familia que confía en Dios, hermanos, sabe que Dios le proveerá sabiduría en medio de esa situación difícil. No se aleja del Señor. Está firme siempre. Está constante. Jacob intercedió por su familia en medio de la crisis, hermanos. ¿Por qué? Porque Jacob sabía que el futuro de su familia estaba en riesgo. Él veló por el bienestar espiritual de cada uno. Hermano, preguntémonos, ¿estamos conscientes que podemos influenciar para bien o para mal en el futuro de nuestra familia? ¿Qué clase de legado estamos construyendo para dejar en nuestra familia? Hoy es un buen tiempo, hermanos, de recordar las prioridades de nuestras vidas y en la vida de nuestra familia también, y reordenarlas. Como familia, hermanos, estamos experimentando unas situaciones que quizás hemos venido acarreando desde el pasado, pero hoy usted puede decidir actuar y hacer algo diferente. Jacob enseñó a su familia a dejar el pecado, atendió la causa, pecado que estaba afectando a su familia. Encontramos allí en el pasaje que leímos que Jacob lo primero que ordenó era que quitaran todos los dioses que había en su familia. Y no estamos hablando, hermanos, de una familia de 6, 7 personas. Eran mucha gente. Le quitó lo que quizás para muchos era una confianza, una esperanza. Y los enfocó en confiar solamente en Dios. Jacob enseñó a su familia a atender la causa, porque él sabía o debía actuar a pesar de la crisis. ¿Qué sucede cuando el líder de la familia anda en pecado o no está dando la responsabilidad espiritual que debe estar? Hay un ejemplo en la palabra de Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo del 6 al 7, va a aparecer aquí en la pantalla. Es una consecuencia triste de un rey que se llamó Sedequías. Ayúdeme a leerlo, por favor. Son estos dos versículos que están aquí en la pantalla. Fíjese la consecuencia que esta familia enfrentó. Ayúdeme, dice: los babilonios atraparon a Sedequías y lo llevaron a Riblá, ante el rey de Babilonia. Como castigo, el rey hizo que mataran a los hijos de Sedequías en su presencia, y luego ordenó que le sacaran los ojos y le sujetaran con cadenas para llevarlo a Babilonia. ¡Qué feo, hermano! ¡Qué feo! O sea, una consecuencia terrible la que Sedequías había enfrentado. Pero ¿qué lo llevó a eso? ¿Por qué están enfrentando eso? Hay una causa, hermano. Ya lo decíamos anteriormente. No nos enfoquemos solamente en lo que está pasando. Si yo estoy teniendo problemas en mi matrimonio, hay una causa y hay que atenderla. Si yo estoy teniendo problemas con mis hijos, hay una causa y hay que atenderla, hay que actuar. En medio de la crisis, no deje de actuar, porque si no la crisis lo va a destruir, hermano.
Comienza a aislarse, comienza a quedarse en casa, comienza a sentarse, comienza a quedarse de brazos cruzados, comenzamos a alejarnos poco a poco de Dios, hermano. Y entonces la crisis comienza a ganar terreno. La crisis que Sedequías y su familia están enfrentando tenía una causa. ¿Cuál era la causa? Capítulo anterior de Segunda de Reyes, 24, del 18 al 20. Va a aparecer aquí en la pantalla también. Miren la causa, lo leemos juntos. Dice, Sedequías comenzó a reinar a los 21 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 11 años. Su madre era de Libná y se llamaba Amutal, hija de Jeremías. Sedequías desobedeció a Dios, al igual que Joacín. Por eso Dios se enojó muchísimo con Jerusalén y Judá y las rechazó. Después de un tiempo, Sedequías también se puso en contra del rey de Babilonia. Hay consecuencias, hermano. Uno puede decir, ay, no, qué terrible lo que enfrentó. Sí, pero ¿qué lo llevó a eso? ¿Qué lo llevó? Ahí posteaba yo una imagen hace unos días. Sea lo que sea que usted esté pasando, es su culpa. Fue su decisión. Hermano, hay situaciones que no le podemos echar la culpa ni a Dios ni al diablo, hermano. Es nuestra decisión. Ay, Dios, ¿por qué Dios lo permite? Usted fue quien se alejó de Dios. No lo tomó en cuenta para tomar una decisión. Se dejó llevar por sus emociones, no por sus convicciones. Se dejó llevar por lo que usted sentía, no por lo que sabía que era correcto. Y luego queremos venir al Señor y queremos que Él arregle nuestras cosas. No debe ser así, hermano. Un líder de familia sabe actuar en medio de la crisis y no deja de cumplir sus responsabilidades. Sigamos firmes en eso. Hay una consecuencia y la consecuencia que llevó a Sedequías fue eso, haberse alejado de Dios. Dice, desobedeció a Dios al igual que Joacín. Por eso Dios se enojó muchísimo y dice que también se puso en contra del rey de Babilonia. ¿Qué es lo que estamos sembrando hoy para cosechar mañana? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en nuestra familia? Quizás la situación hoy, hermanos, no va a cambiar de la noche a la mañana. Quizás no va a cambiar. Hoy usted y yo salimos de casa y regresamos y las cosas siguen igual. Pero hay que actuar hoy para que mañana sea diferente. Las situaciones no van a cambiar de un día para otro. Lo que usted y yo estamos viviendo hoy llevó años quizás, hermano. Y venimos repitiendo algunos patrones que va a costar cambiarlos, pero hay que iniciar con algo o con alguien. Y ese alguien puede ser usted. Ese alguien puede ser usted y el día de hoy estamos aprendiendo a hacer frente a esa crisis. Existen muchos libros muy bonitos que te dan 7 claves para salir de la crisis o de la situación económica. Ay, hermano, como aquel libro que dice, baje 20 kilos en un mes. Si usted se lo pasa leyendo, no va a bajar, hermano. Hay que actuar, hay que hacer algo. Necesitamos nosotros de igual manera, hermanos, hacer algo para que el futuro, no solamente nuestro, sino de nuestra familia sea diferente. Si creemos, hermanos, en el Señor, nuestra responsabilidad entonces es que en medio de la crisis mostremos adoración, mostremos obediencia y mostremos ejemplo. Y lo hermoso, hermanos, es que cuando el líder de familia cumple, su familia es bendecida. Su familia es bendecida. Por eso es lo que se preocupó Jacob, hermano. Capítulo 35 leímos, el capítulo 35 al inicio, los primeros 5 versículos inician con esta situación, pero al final del capítulo 35, Dios termina cambiándole el nombre a Jacob por Israel. Dios le da una herencia a él para su familia y entonces Jacob puede dejar herencia a sus hijos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta el impacto que tiene una persona en la familia? Una persona. Es que los demás no quieren cambiar, pues cambie usted, hermano. Es que los demás no quieren nada con Dios, pues quiera usted algo con Dios. Será bendecida su vida y la vida de su familia por usted. Necesitamos nosotros aprender, hermanos, a tomar acción.
Jacob se preocupó para que su familia fuera bendecida. Un día platicando con mi esposa, estamos haciendo lo del presupuesto y viendo esto y viendo lo otro, ¿no? Que de repente nos damos cuenta que trabajamos para los hijos. ¿Cuántos hacemos eso? Amén, hermano. Y no para eso es, pues. ¿Para qué más? ¿Y cuánto te queda para gastar para ti? Nada. Para los hijos, no, está bien para ellos, para su vestuario, para lo que se necesite, su escuela, lo que se necesita, hermano. Gastar. Y no podemos más, porque si tuviéramos más fuera para ellos también. De esa manera, hermanos, también necesitamos preocuparnos en la vida espiritual. Yo estoy aquí en los caminos de Dios, hermano, porque sé que hay bendición. Amén, hermano. Y hay bendición para la familia también. Y es mejor estar aquí y no andar en otro lugar. Es mejor sembrar aquí y no andar sembrando en otro lugar, hermano. Porque sabemos que nuestra familia será bendecida. El actuar correcto en medio de la crisis, hermano, llevó a Jacob y a su familia a recibir bendición. ¿Cómo comenzamos el pasaje? ¿De qué estamos hablando? De una crisis que Jacob no buscó, de una crisis que Jacob no se imaginó que llegaría. ¿Y cómo termina? En bendición para su familia. Termina en bendición no solamente para él, sino para sus hijos y para los hijos de sus hijos, como lo cantábamos ahorita. Eso, hermanos, es lo mejor que usted y yo podemos cosechar en la vida. Y si hoy no cosechamos nosotros, pues sembremos para que ellos cosechen de aquí a 10, 20 años. Pero nos toca a nosotros marcar esa diferencia. ¿Cómo estamos actuando en medio de la crisis que estamos pasando? ¿Nos hemos alejado de Dios? ¿Ya no tenemos el ánimo de continuar aprendiendo y obedeciendo su palabra? Hermanos, es nuestra responsabilidad estar firmes. Es nuestra responsabilidad buscar a Dios. Es nuestra responsabilidad dar fortaleza a nuestra familia. No olvide, con esto termino, no olvide que la bendición de un líder de familia alcanza a toda una generación. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos al Señor en oración, hermanos, el día de hoy. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que las situaciones difíciles llegan a nuestras vidas sin buscarlas, algunas de ellas, y otras las creamos nosotros mismos. Pero sin duda, Dios, podemos acercarnos a ti, cualquiera sea la situación que estemos enfrentando. Hoy estamos aquí, Señor, edificados a través de tu palabra, a través de la alabanza, a través de un tiempo de crecimiento espiritual que nos ayuda, Señor, a enfrentar cualquier situación que llegue a nosotros. Hemos aprendido a través de tu palabra que debemos actuar, que debemos no enfocarnos en las consecuencias, sino en las causas, que no debemos recriminar, que debemos aprender a soltar y que el actuar nuestro será de bendición para toda una generación. Yo quiero invitar el día de hoy que si Dios ha hablado a su vida como líder de familia, que estamos aquí el día de hoy, si Dios ha hablado a su vida a través de su palabra, yo quiero invitarle a que hagamos un compromiso delante del Señor como líderes de familia. Ahí donde usted está, yo quiero invitarle a que se ponga en pie en señal de compromiso delante de Dios. Y yo quiero hacer una oración especial por usted el día de hoy. No sé qué es lo que usted está enfrentando. Algunas cosas las guardamos solamente nosotros como padres, como esposos. Las guardamos para que nuestra familia, nuestros hijos quizás no se enteren de las situaciones que estamos pasando. Sea de salud, sea económica, sea de trabajo. Pero usted sabe que Dios sí conoce muy bien lo que usted está pasando. Y al igual que Jacob, yo quiero invitarle a que hagamos un compromiso. Porque el actuar de un líder de familia es la clave para que nuestra familia sea bendecida. ¿Quiere orar conmigo? Yo le invito a que se ponga en pie ahí donde usted está. Y le entreguemos al Señor esa situación que estamos pasando. Y que le entreguemos al Señor nuestra familia. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano.
Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Dios bendiga la vida de cada uno. Dios les bendiga. Esa situación que lo ha llevado a doblar más tiempo rodillas, esa situación que lo ha llevado a buscar más a Dios, démosle gracias a Él. Porque Él no nos ha abandonado, hermanos. Y eso que inicia con una crisis puede terminar con una bendición. Eso que inicia como un problema, como una angustia, puede llevarlo a experimentar la bendición más grande de su vida. Puede llevarlo a experimentar algo maravilloso de Dios en su vida. Gracias, Señor, por la vida de estas familias, Señor, que están encomendándote en tus manos esa situación. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, con lo que cargamos en nuestro interior. Ayúdanos, Señor, con lo que platicamos como esposos, que nuestros hijos no tienen ni idea del esfuerzo que hacemos, de las luchas que tenemos, para que ellos tengan lo que hoy pueden disfrutar. Ayúdanos, Señor, con esas situaciones que llegan a nosotros, que nos roban el sueño, que nos quieren robar la paz, pero nunca nos robarán la esperanza y la confianza que tenemos en ti, Señor. Bendice la vida, Dios, de mis hermanos, de las familias que hoy en día, Dios, están aquí representadas y están dejándote en tus manos, Señor, esas situaciones que han llegado o llegarán. Pero sabemos, Dios, que no hay nada más grande que tu presencia, Señor, y que tú eres más grande que todo lo que puede existir. Que el día de hoy, Señor, proclamamos y alabamos tu nombre, porque sabemos que solo en ti podemos confiar. Ayúdanos, Señor, a estar preparados cualquiera sea la situación. Y si ya estamos en una situación que es de angustia, ayúdanos a actuar de la manera correcta. Ayúdanos a actuar sabiamente, Dios, para que nuestra familia sea bendecida. Y si a nosotros, Señor, nos toca enfrentar problemas, nos toca enfrentar situaciones difíciles, ayúdanos a actuar sabiamente para no transmitir esos problemas a nuestros hijos. A que ellos, Señor, puedan crecer confiados, Señor, que tú les ayudarás a seguir adelante, Dios. Y que ellos vean un ejemplo en la vida de sus padres, que confiamos en ti, que nos tomamos de tu mano y salimos adelante, cualquiera sea la situación que enfrentamos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre llega a nuestras vidas. Gracias, Señor, por este mensaje que tú has dado a nosotros. Para alabanza y gloria tuya, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén.